Hola niños, gusto saludarlos, espero que estén muy bien. Bueno, hoy la clase de hoy tiene que ver con patrones también, pero nosotros veíamos las clases anteriores patrones aditivos de adición y de sustracción. ¿Qué quería decir eso? Que a uno se le sumaba, unos tenían un patrón que se sumaba, por ejemplo 5, 10, 15, 20, 25, ese patrón iba a ser sumar 5. Pero si yo tengo 10, 8, 6, 4, 2, eso quiere decir que el patrón va restando 2. ¿Ya? Entonces hay patrones que son crecientes cuando se les suma y son decrecientes cuando se les resta. Entonces hoy día vamos a ver lo que son, cómo describir patrones de multiplicación y de división en tablas, pero ayer como eran suma y resta, hoy día son multiplicación y división en tablas. Veamos la siguiente situación. Dice, María Paz y su hermano están jugando un videojuego. La siguiente tabla muestra la secuencia numérica del puntaje obtenido entre ambos en las 4 primeras etapas. Dice que en la primera etapa obtuvieron 30 puntos, en la segunda etapa ya llevaban 90, en la tercera etapa ya llevaban 270 puntos y en la cuarta etapa llegaron a los 810 puntos. Entonces yo puedo decir acá, ¿qué es lo que hicieron cuando sacaron el puntaje? ¿Cuál sería el patrón ahí? Si yo opto por 9 y me están hablando de patrones multiplicativos o patrones de división, yo, ¿por quién puedo multiplicar el 3 para que me dé 9? 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Ah, por 3. Entonces, el 30 lo multipliqué por 3. 3 por 0, 0, 3 por 3, 9. Entonces, si multipliqué el primer número por 3, lo más probable es que el patrón sea multiplicar por 3. Veamos si es verdad. 3 por 0, 0. 3 por 9, 27. Sí, era multiplicar por 3. Entonces, 3 por 0, 0. 3 por 7, 21. Me reservo 2. 3 por 2, 6. Y 2, 8. Efectivamente, era multiplicar por 3. Entonces, si se dan cuenta, ahí nosotros tenemos un patrón multiplicativo. Veamos otros patrones. Conozco y practico. Al organizar los datos de algunas secuencias numéricas en una tabla, puedes observar que estos siguen un patrón de multiplicación o de división. Entonces ahora lo que vamos a ver es el patrón numérico de multiplicación. Entonces dice, en un concurso de baile se inscribieron participantes según sus edades, como se muestra en la tabla. ¿Cuál es un patrón numérico que guía la cantidad de participantes del baile? Veamos acá. Dice, cantidad de participantes por categoría en un concurso de baile. Categoría, tercera edad, adultos, juveniles e infantiles. Cantidad de participantes. En la tercera edad hay 12, en la en la tercera edad hay 6, en la de adulto hay 12, en la de juvenil hay 24 y en la infantil hay 48. Entonces yo puedo decir, como estamos en los multiplicativos, recuerden, entonces multiplico. ¿Por cuánto multiplico el 6 para que su producto sea 12? 6 por 1, 6, 6 por 2, 12. Entonces multiplico por 2. 2 por 6, 12. Ahora, si ya usé el 2, lo más probable es que toda la secuencia sea por 2. 2 por 2, 4, 2 por 1, 2. Entonces, por 2. 2 por 4, 8, 2 por 2, 4. Perfecto. Entonces, si dan cuenta, acá me lo están diciendo. 6 por 2, 12. 2 por 12, 24. Y 2 por 24, 48. Entonces, la cantidad de participantes aumenta. Un patrón es multiplicar por 2. ¿Sí? Recuerden que más adelante vamos a ver que hay patrones que tienen multiplicación y división, o pueden tener suma y resta, pueden tener suma y multiplicación en ciertas partes de la secuencia, ¿ya? Pero ahora estamos viendo solamente lo que son patrones multiplicativos y patrón numérico de división. Entonces, eso sería lo que es patrón de multiplicación. Veamos lo que es un patrón de división. Dice, en un campamento de fútbol participan 32 equipos. La siguiente tabla muestra la cantidad que van quedando en cada fase. ¿Cuál es un patrón numérico
de la cantidad de equipos clasificados en cada fase. Veamos. Primera fase, segunda fase, tercera fase, cuarta fase. Cantidad de equipos clasificados. En la primera fase clasificaron 32, pero para la segunda fase, como más difícil, tienen que clasificar menos. Pero busquemos la relación. 32 y después en la segunda fase solamente hay 16. Yo sé que 16 es la mitad de 32. Eso quiere decir que el 16 yo lo dividí en dos partes iguales. Entonces yo sé que el 32 lo voy a dividir en 2. 32 dividido en 36 dividido en 2, 16. Mira, fíjense, acá está el 8. Y el 8 es la mitad de 16. Por lo tanto, el 16 también lo dividí por 2. Y eso quiere decir que el 8 también lo voy a dividir por 2. Entonces, ¿cuál va a ser el patrón? El patrón va a ser dividir por 2. Fíjense acá dice, cuando la diferencia entre dos números consecutivos de una secuencia numérica no es siempre la misma, puede identificar un patrón de multiplicación o de división. ¿Ya? Entonces, si se fijan, son diferentes los patrones tanto de adición, sustracción, multiplicación y división. Y tienen que aprender a reconocerlo. Cuando hay patrones de multiplicación, los números aumentan mucho. Y cuando hay de división, los números se achican muy rápido. En cambio, los de suma van manteniendo una gradualidad y los de la resta también. No es tanto el aumento ni tanto bajan como la división y la multiplicación. ¿Ya? Y en eso tienen que ir dándose un poco de cuenta. Veamos el último ejercicio. Dice, el dueño de una granja completó la siguiente tabla para controlar la cantidad de alimentos que comen los conejos. Son muy comilones los conejos. ¿Cuál podría ser un patrón que describe la cantidad de comida? Veamos, dice. Alimentación de los conejos, cantidad de conejos. Un conejo, cantidad de comida en gramos, se come 100 gramos. Dos conejos. Si un conejo se come 100 gramos, eso quiere decir que dos conejos se van a comer 200 gramos. Tres conejos, 300 gramos. Cuatro conejos, 400 gramos. Veamos qué nos pregunta. Un posible patrón numérico es... ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Aquí, si se fijan, no estamos multiplicando. Lo que estamos haciendo es sumar 100. ¿Por qué? Porque sumamos 100 por cada conejo que le agregamos. Si se dan cuenta, un conejo come 100, dos comen 200, tres comen 300, cuatro comen 400. ¿Ya? Eso es lo que tienen que ir identificando. Y después hay otros patrones numéricos con figuras. Niños, los invito a desarrollar las actividades que están tanto en el cuaderno de ejercicios como en el texto del estudiante, y nos vemos en la próxima clase y practiquen lo que son los patrones adición, los patrones de sustracción, patrones multiplicativos y patrones de división. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima clase. Chao.